Muy buenas tardes con todos los presentes. Tenga un cordial saludo de parte de la Oficina de Telesalud del Hospital Regional de Cusco. En esta oportunidad tendremos una TLIE a cargo del doctor Manuel Montoya Lizárraga, infectólogo de nuestro hospital, con el tema actualización en sepsis. Los dejo en la palabra del doctor. No sin antes aclararles que si tienen alguna duda o consulta o una pregunta, la hagan al final mediante el chat. Doctor, puede empezar. Buenas tardes y bueno, continuando con las exposiciones que están a cargo del Departamento de Medicina Especialidades y actualizando, vamos a continuar con este tema que es siempre importante y a solicitud de algunos colegas y también estudiantes. El tema de sepsis siempre es importante recordar porque se va modificando no solamente en conceptos, sino también de acuerdo a la evidencia que se va obteniendo de las investigaciones o de las referencias que se tienen. Y esto va a repercutir definitivamente en el paciente grave, ¿no? Ya. Bueno, el sepsis es un problema de salud muy importante, está incrementándose mucho más en estos últimos años con la presencia de pacientes que tienen más factores para poder complicarse, ¿no? Por ejemplo, el envejecimiento de la población, que es un problema serio, o la inmunodepresión. Y esto no solamente puede ser por que tenemos mayores posibilidades de tratar pacientes con patologías más complejas, por ejemplo, con neoplasias, pacientes con inmunoterapias o más pequeños, etcétera, ¿no? Entonces, hay varios factores que se van sumando. Para poder, a medida que avanzan los procedimientos, especialmente los procedimientos quirúrgicos o invasivos en estos pacientes o en todos los pacientes, entonces también incrementamos los riesgos para poder tener gérmenes como parte de las complicaciones, especialmente las infecciones intrahospitalarias. Ah, pero no solamente es a nivel intrahospitalario, sino también a nivel comunitario, donde las resistencias han comenzado a presentarse por el uso de antibióticos en otros esquemas, y por otros modelos, ¿no? Por ejemplo, el uso de antibióticos, ya sea a nivel de los animales o a nivel de las plantas, como parte de su proceso. Entonces, esto está haciendo que nosotros tengamos cada vez también más presencia de gérmenes con múltiples resistencias y con mayores virulencias. Acá hay algunas definiciones que nos van a servir un poco como referencia para la charla, ¿no? Son definiciones un poco ya antiguas, pero que todavía nos sirven para poder ir reflejando, especialmente lo que se denominaba el SIRS, ¿no? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y ahí había algunos valores de tipo clínico que se tomaban en cuenta para poder ver que era un SIRS o no. Entonces, como la temperatura rectal, la frecuencia cardíaca, la leucocitosis, o la presencia de formas jóvenes, así como también la taquipnea y la presión de CO2, ¿no? Buenos días, doctor. Se definía como sepsis a la presencia del SIRS más un foco de infección. Había shock séptico. Teníamos estas definiciones. Y se explicaba de esta forma, ¿no? O sea, un cuadro de infección
Y si esto se acompañaba con un cuadro de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, entonces ahí se denominaba sepsis, o sea, podría ser producido por bacterias, hongos, parásitos, virus, etcétera, ¿no? Ahora un poco se ha reducido este tipo de conceptos a lo que es una disfunción orgánica, el sepsis, ¿no? Que va a poner en riesgo la vida, puede ser, y puede ser representada por el aumento de 2 puntos o más en esta valoración, que es el SOFA. El shock séptico es un proceso donde esta disfunción orgánica va a ir acompañado de una hipotensión sostenida que no va a responder bien a los líquidos, ¿no? Y se va a requerir de vasopresores, así como el lactato. Entonces, estas definiciones han ido modificando, han ido cambiando, y tenemos, por ejemplo, las definiciones que se dan en el tercer consenso internacional para shock séptico. Y eso se adopta y ahora estamos trabajando en este tema, ¿no? Este consenso. Y esta es la secuencia del SOFA, ¿no? Entonces, esto es importante porque nos va a dar un score. Ya no tenemos elementos aislados, sino acá ya es una evaluación mucho más sistémica. Entonces, es una mucho más sistémica donde vamos a evaluar por sistemas, ¿no? Y el score va a ir de 0 a 4. No tenemos el sistema respiratorio, tenemos la coagulación, tenemos a nivel hepático, cardiovascular y el sistema nervioso central. Y al final el sistema renal. Entonces, en el sistema respiratorio vamos a evaluar el PAFI, que es la diferencia entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Entonces, es 0, hay que considerar que esta parte es de un paciente o de una persona normal, ¿no? Entonces, y estos valores van a ser los normales, ¿no? Y 4 es de una paciente ya muy crítica, en un estado muy comprometido y con un pronóstico muy malo, ¿no? Entonces, tenemos una presión arterial de oxígeno, es más de 400, ¿también? Y si vamos bajando, vamos a ver, por ejemplo, en el score 3 menos de 200, ¿no? Que va, esta relación que ya va a requerir el paciente soporte respiratorio. Y si es menos de 100, a pesar del soporte respiratorio, estamos en un nivel 4. Este paciente va a tener una evolución muy mala, ¿no? En coagulación igual, si es mayor de 150, claro, está normal. Y si vamos bajando, si tenemos menos de 50.000 plaquetas, el paciente ya tiene un riesgo de sangrado espontáneo, y menos de 20.000 ya tenemos a un paciente que va a poder tener cuadros de hemorragia espontánea a nivel de sistema nervioso central, por ejemplo. En el caso del compromiso del hepático, lo que nos interesa es las bilirrubinas, de acuerdo a esta tabla, ¿no? No tanto las transaminasas. En las bilirrubinas, menor de 1,2 en generales. Pero si nosotros tenemos a un paciente con bilirrubinas que se elevan entre 6 y 11 o más de 12, entonces estamos en un paciente crítico con una falla hepática, lo cual nos va a llevar, se sabe, a cosas también de tipo eh, de hiperbilirubinemia o de tipo convulsivo, compromiso de sensor. A nivel cardiovascular es importante, ¿no? La presión arterial media es la que nos va a interesar, ¿no? Entonces, es mayor de 70 de la presión arterial media para un paciente normal. Y nosotros, cuando tenemos una sepsis, vamos a ver en el score 3 o 4, desde el uso de inotrópicos, ¿no? Puede ser dopamina, dobutamina o dopamina más epinefrina en diferentes dosis y de acuerdo a la gravedad, ¿no? Pues dopamina más epinefrina o norepinefrina. A nivel del sistema nervioso central, el Glasgow es el que tomamos como escala, como medida. Entonces, el 15 es el normal, ya sabemos.
menos de 6 es el paciente muy crítico, ¿no? Entonces, en los niveles más bajos. A nivel del sistema renal, lo que usamos es la creatinina y cuando tenemos una creatinina mayor de 2, ya el paciente está mucho más agravado, pero también cuando tenemos más de 5 es un paciente con un pronóstico muy malo. Hay que considerar que acá también debemos tener el flujo urinario, ¿no? Si tenemos menos de 500, estamos en un cuadro de liguria, y menos de 200, ya se considera que estamos en un cuadro de anuria, ¿no? Entonces, si bien nosotros usamos el SOFA con todos los criterios para poder ver la evolución, vamos a tener un sistema mucho más sencillo, que es el Quick SOFA, o el SOFA rápido, para poder evaluar a un paciente y ver su pronóstico. Acá tenemos, se considera la frecuencia respiratoria, la PAM, o la presión arterial sistólica, y las alteraciones mentales. Son 3 ítems, ¿no? Que se ha visto que tienen una alta sensibilidad para poder eh, evaluar el pronóstico del paciente, ¿no? Si se deriva a UCI o el paciente está en riesgo de fallecer. Acá tenemos el flujograma que se hace con un paciente en esas condiciones y qué es lo que tenemos que nosotros evaluar, ¿no? Acá cómo se ha ido evolucionando las diferentes definiciones de sexo. Este cuadro es interesante porque nos va vamos a ver un poco la fisiopatología de la sepsis, que ya en algunas charlas anteriores las hemos expuesto. Entonces, vamos a ver que hay participación por parte del huésped y también del tipo de germen en el proceso de colapso del sistema, de la homeostasis. Y generalmente tenemos algunos modelos, ¿no? Como las sepsis que son iniciadas por toxinas, pueden ser por exo o endotoxinas, dependiendo del tipo de germen. Pero el modelo que se usa para esto, ya dijimos que era los lipopolisacáridos, que son principalmente de los gérmenes gram negativos. Y acá vamos a tener en un primer momento la participación de los linfocitos de las defensas de los procesos inflamatorios inmediatos o de primera línea, que son principalmente macrófagos, elementos humorales, citoquinas, etcétera, que vamos a eh, cuando tenemos una afección de esto, vamos a tener no solamente la presencia de la anofla, sino también la presencia de la respuesta inflamatoria, que en un momento dado vamos a tener, vamos a ver que se contrapone, ¿no? Hasta llegar a un sistema donde hay colapso, a una situación donde hay colapso a nivel cardiovascular, hay apoptosis a nivel celular, hay una disfunción orgánica y una inmunosupresión. Este esquema es interesante. Es interesante porque nos vamos a dar esta confrontación, ¿no? De estas dos situaciones. Una respuesta proinflamatoria producida por las citoquinas y una respuesta antiinflamatoria que va a tratar de compensar el problema de la sepsis, ¿no? En esa respuesta proinflamatoria vamos a tener daño endotelial, hay disfunción microvascular, hay una hipoxia tisular. En la respuesta compensatoria se va a tratar de poner anergia, supresión, etcétera, ¿no? Esa confrontación va a llevar definitivamente a un desorden inmunológico y vamos a tener un proceso mucho más complejo. Entonces, ¿qué aspectos bacterianos van a causar la sepsis? Ya hemos hablado de las endotoxinas, de las exotoxinas, ¿no? Y también algunas, algunas toxinas muy específicas, ¿no? El estafilococo aureus, el estreptococo, piógenos, etcétera, o si no, los superantígenos. Entonces, ya tenemos, pueden ser los gram positivos, los gram negativos, que van a producir estos componentes que al final nos van a llevar a un cuadro inflamatorio sistémico y un colapso por sepsis, ¿no? Nosotros respondemos frente a este problema a través, ya hemos dicho, de células iniciales, macrófagos, monocitos, células dendríticas, eh,
Y también podemos, se van a activar los receptores a nivel del CD14 o los receptores todos, los TLR4 de los mononucleares, ¿no? Entonces se unen a los peptolicanos, a los ácidos lipoproteicos de las paredes, por ejemplo, en los gram positivos, gram negativos, y los mananos en los hongos, ¿no? Entonces, esto es un sistema importante, pero nosotros no vamos a enfatizar mucho solamente para poder orientar el tipo de terapia, ¿no? Entonces, acá este esquemita es el patógeno, la infección, la respuesta puede ser inflamatoria, disfunción de totalidad, eso hemos hablado. Son estas. ¿Qué mediadores? Mira, la cantidad de mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios que van a intervenir, ¿no? Los factores de necrosis tumoral, las interleuquinas, interferones, ¿no? Citoquinas, igual también los antiinflamatorios vamos a tener interleuquinas, ¿no? Antioxidantes. Entonces, tenemos la infección a nivel local, o sea, a nivel sistémico y la liberación de los diferentes elementos proinflamatorios. Y la respuesta antiinflamatoria compensatoria, de igual forma a nivel local, a nivel sistémico y a nivel sistémico masivo. Esta confrontación nos va a llevar, pues, generalmente al desarrollo de fiebre, de shocks, etcétera, ¿no? Y van a influir ya sea en los endotelios, en los monocitos, en el eje hipotálamo hipoficiario, a nivel cardíaco, a nivel intestinal, hepático, pulmonar, o sea, se vuelve sistémico. ¿Cuáles son más implicados en esto? Estas interleuquinas, ¿no? Interleuquina 1B, el factor necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 principalmente, la interleuquina 8 están muy bien identificados como agentes proinflamatorios muy severos. Acá tenemos otra gran cantidad también de otros mediadores. Bueno, hasta acá un poco la introducción para la parte general de la fisiopatología y cómo se va a desarrollar el proceso. Pero lo que nos interesa es ver las últimas recomendaciones para el manejo de los pacientes eh, con sepsis. Y en un paciente con sepsis y el manejo en el ámbito hospitalario se va a determinar en estos sepsis, ¿no? En la detección y tratamiento temprano, en la presencia de una infección, o sea, qué tipo de infección, el manejo hemodinámico, la ventilación, terapias adicionales y los resultados que queremos a largo plazo. Anteriormente esto tenía mucho más ítems, pero ahora los han tratado en las últimas publicaciones en agrupar en estos ejes principales. Entonces, ¿cómo funciona estas recomendaciones? No son las orientaciones de una guía clásica que tenemos, ¿no? Sino se basan en función a los estudios multicéntricos, a los estudios de revisiones biográficas, etcétera, que van modificando el tema de sepsis. Al ser un problema muy complejo, no se puede dar una sola indicación, como puede ser, por ejemplo, una enfermedad muy específica, porque acá se abarcan muchos órganos, muchos grados de infección, etcétera, ¿no? Entonces se recurre a qué tipo de manejo, a los que tengan mayor presencia o mayor validación a nivel de los estudios. Entonces, por eso es que esto se va a más o menos evaluar así. ¿Sí? Vamos a tener evaluaciones de acuerdo a esta valoración, ¿no? Tenemos un nivel A, B, C, D, E, ¿no? Entonces, el A es el más recomendado, después lo vamos a, a ordenar por prioridades, ¿no? Entonces, los estudios que tienen por lo menos dos grandes trabajos randomizados, un nivel A, el nivel B, que tenga uno de ese nivel, o sea, un estudio por lo menos un gran trabajo randomizado. El nivel C solamente es el nivel 2, ¿no? Con pequeños trabajos randomizados. El nivel 3, perdón, el nivel D es por lo menos que tenga uno al nivel 3 que es grupos de control no randomizados, ¿no? Y la evidencia E sería los niveles 4 a 5. ¿Qué significa? Estudios históricos, controlados, series de casos o opiniones de expertos.
Entonces, vean que nosotros debemos basarnos en esto para poder tomar decisiones. Y esto es generalmente para todo tipo de enfermedades o patologías, no solamente para sepsis, pero en sepsis se va a dar mucho más estos criterios. Eh, Como hemos dicho, al tener, como anécdota, ¿no? Estamos discutiendo con un grupo de gente que conocemos algo del tema respecto al manejo de bartonelosis. Entonces, no se puede movilizar los tipos de esquemas de tratamiento desde mucho tiempo atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque no se pueden tener grandes trabajos randomizados, ni siquiera pequeños trabajos randomizados para el manejo de bartonelosis aguda. Entonces nos tenemos que apoyar en opiniones de expertos, porque las series de casos tampoco son importantes, son muy pequeñitas, ¿no? Y los grupos históricos no existieron esta enfermedad. Entonces, se ha tratado de trabajar para poder modificar todo el protocolo desde la época de Carrión. Miren, estamos hablando ya más de 150 años. Y esos esquemas eran los que se mantenían hasta hace más o menos 10 años en que modificamos el esquema o los esquemas de tratamiento, pero solamente en función a algunas series de casos muy aislados y opiniones de expertos. Entonces, para que vean que, y son enfermedades muy graves, ¿no? Las cosas que están desatendidas. Entonces, acá vamos a ver algunas definiciones. Primero es en la detección de pacientes con sepsis shock séptico. Dijimos, ¿no? Los 5 niveles o los 6 niveles, ¿no? Para manejo de las recomendaciones en sepsis. Entonces, acá ya está un poco para conversar, ¿no? Entonces, la primera es, generalmente, aquí hemos puesto algunos colores que nos van a indicar eh, el grado de recomendación en los azules son las recomendaciones fuertes. ¿Por qué? Porque tienen los niveles 1 o 2, ¿no? Entonces, o sea, se recomienda, de acuerdo a estos estudios o estas revisiones, utilizar un programa que mejore el desempeño en materia de sepsis, ¿no? Entonces, o sea, se tiene que tener un programa, un protocolo muy específico que incluya detección en pacientes con enfermedades agudas y de alto riesgo, y qué procedimientos estándares hay que hacer. Ahora, dentro de estas recomendaciones hay algunos hechos que se dan por definido desde siempre, ¿no? Para manejo de sepsis. Entonces, eso también lo vamos a mencionar. Entonces, este tipo de tener un protocolo claro para el manejo de la sepsis, de acuerdo a cada establecimiento, tiene un fuerte apoyo. Entonces, por ejemplo, también recomienda que no se use el Quick SOFA, que ya hemos mencionado y hemos explicado, con las otras valoraciones, ¿no? Que son el CIES, el NIOSH. Entonces, eso también es importante. Entonces, mejor, ¿por qué? Porque el manejo no se puede comparar porque, por ejemplo, al compararlo con el CIES que presentamos, el Quick SOFA maneja 3 elementos solamente que son muy rápidos y que se pueden manejar y tampoco que se puede utilizar rápidamente para determinar el grado de severidad del paciente. Por ejemplo, en esta detección de pacientes, medir el lactato, que normalmente en muchas guías tiene una evidencia de baja calidad y la recomendación no es tan buena. Bueno, no se dice que no, la cosa es que acá se dice que, bueno, que podría ser, ¿no? Esa es la ventaja de tener ese tipo de esquemas, ¿no? En la reanimación inicial, o sea, eso es una cuestión, lo que dijimos, ¿no? Es una declaración de las mejores prácticas, eso no requiere eh, comprobación, porque lógico, pues si a un paciente que está haciendo paro hay que reanimarlo, eso ya es son emergencias médicas, ¿no? También, por ejemplo, para los pacientes que van a estar hipotensos o chocados, entonces, se sugiere que se administre 30 mililitros por kilo de cristaloide. Entonces, tampoco no hay estudios muy importantes, pero hay que hacerlo. Inclusive tenemos nuestras tablas y esquemas para ver cómo debemos subir la presión arterial media, de acuerdo, o la presión venosa central, de acuerdo al flujo que se maneje. Sin embargo, no tiene una evidencia muy fuerte. Entonces, también para el uso de medidas dinámicas para la reanimación con líquidos, en vez del examen físico. ¿Eso qué significa? Que nosotros normalmente deberíamos usar la presión venosa central
viendo la fluctuación permanente en tiempo real de cuánto se está hidratando o no. Sí, esa es una de las cosas que se piden, pero la recomendación es débil. No hay grandes estudios respecto a esto, ¿no? También ya hablamos del- de la disminución del lactato. La presencia de lactato y su medición no tiene una recomendación muy importante. Eh, Muchos de los esquemas me enseñaron también respecto al llenado capilar, ¿no? Entonces, inclusive decían, bueno, el mejor sensor es el llenado capilar en el dedo gordo, en el primer dedo del pie, ¿no? En la uña. Entonces ahí es donde se puede ver si el paciente está chocado o no. Bueno, eso, si bien lo tenemos como concepto, pero no hay unos estudios que avalen todo eso, ¿no? Y a veces inclusive lo usamos para reanimar al paciente. La presión arterial media. Entonces, si en pacientes que están chocados vamos a usar vasopresores, pues lo que se recomienda es de que se vaya más allá de 65 milímetros de mercurio sobre, o- y tener objetivos de PAMAS. Esto sí está fuertemente recomendado, ¿no? Y porque tiene evidencia. Entonces, eso sí se debe de tener en cuenta. Eh, ¿Qué paciente ingresa a cuidados intensivos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos como un concepto que el paciente grave inmediatamente tiene que entrar a cuidados intensivos. Y una gran parte de las guías dicen, no, tiene que ser a partir de, estabilice, vaya a las 6 horas, etcétera, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no tiene una buena evidencia. El segundo componente es lo que es infección. Entonces, vamos a ver cómo manejamos la infección en estos pacientes, ¿no? Si el paciente no tiene un cuadro de infección confirmada, ¿no?, se debe reevaluar y eventualmente iniciar tratamientos empíricos. Entonces, esto sí es un concepto también importante. Si el paciente es chocado y nosotros sospechamos que es por un cuadro infeccioso, por ejemplo, una peritonitis, ¿no? El paciente está chocado, tenemos, por ejemplo, una falla respiratoria, pero el paciente está chocado y tenemos evidencia de compromiso, sí tenemos que iniciar el antibiótico dentro de la primera hora. Aquí tiene un buen respaldo en la bibliografía. Eh, Acá es evaluar la probabilidad de las causas infecciosas, ¿no? También es importante evaluar, porque a veces solamente observamos y no nos preocupamos en buscar causas infecciosas. Entonces, eso es una declaración de mejores prácticas. No podemos solamente manejar el- por problemas, sino buscamos las causas. Si el paciente viene dentro de las 3 horas de que ha entrado se ha reconocido la sepsis, se debe de tener por lo menos un plan para poder detectar las infecciones y en qué área se está presentando y comenzar a tratarlas. Bueno, esto también se ha puesto un poco, no tiene fuerza en sus estudios. Eh, sí, si hay algunas propuestas que se hacen que si el paciente no tiene evidencia de que es poco infeccioso, entonces se debe posponer los antibióticos. Eso tampoco es una recomendación que tenga mucha evidencia, ¿no? Como ven, no estamos haciendo la clásica exposición de receta, sino estamos dando las cosas que se deben manejar, ¿no? Y cuáles tienen más o menos evidencia para poder respaldarlas. Entonces, por ejemplo, el uso de biomarcadores. Por ejemplo, el no utilizar procalcitonina más una evaluación clínica para decidir si iniciar un antimicrobiano. Entonces, eso no tiene una recomendación fuerte, digamos, ¿no? Hay pocos estudios respecto a eso. Entonces, se puede hacer, podría ayudar, pero al menos nosotros no usamos regularmente eso, ¿no? Aunque habría que, por beneficio del paciente, habría que hacerlo.
¿Cómo elegimos los antimicrobianos, no? Si tenemos una sospecha de estafilococo mexicilino resistente, debemos de usar antibióticos que cubran este germen, ¿no? Y eso sí es parte ya de la declaración de buenas prácticas, porque saben que un estafe de este tipo va a ser mucho más grave. Si tiene bajo riesgo de contraer un estafilococo mexicilino resistente, eh, se podría dejar de usar esto, ¿no? Pero no se ha comprobado. Entonces, lo contrario es, deberíamos, si tenemos la sospecha o hay la evidencia, usarlo. En pacientes multidrogoresistentes, se deberían usar dos antimicrobianos, uno que cubra siempre a gran negativos para un tratamiento empírico, en lugar solamente de un agente gran negativo. No siempre sugerimos que sea eh, un antibiótico que cubra a gran positivos, dentro de ellos los methicillino resistentes, y a gran negativos, ¿no? Entonces, esto de que se usen solamente para gran negativos no tiene un buen respaldo, ¿no? Si tenemos bajo riesgo de organismos multidrogresistentes, sugerimos, o sea, la sugerencia que dicen es no utilizar dos agentes gran negativos para el tratamiento empírico. Tampoco esto tiene un buen respaldo bibliográfico. No utilizar una cobertura doble en contra de gran negativos una vez que se le conoce el patógeno causal. También tiene una baja recomendación. Respecto a la terapia antimicótica, o sea, ¿en qué pacientes que están chocados vamos a usar antimicóticos? Si es que tiene un riesgo alto de infección por hongos, ¿no? Entonces acá se podría usar terapia antimicótica empírica, ¿no? Tenemos dos elementos para usar terapia, o sea, fluconazol endovenoso o anfotericin endovenoso, pero esto no tiene un buen sustento, no hay estudios importantes que recomienden esto, ¿no? Eso no significa que no se va a dar, o sea, simplemente hay que saber evaluar, ¿no? Si hay bajo riesgo de infección fúngica, no se debe dar terapia antifúngica. En la terapia antiviral, ¿no? En pacientes chocados, ahí sí no hay ningún estudio que recomiende uso de agentes antivirales en forma preventiva. Acá tenemos toda una serie de factores de riesgo para infecciones por cándida, para otro tipo de levaduras como criptococcus, histoplasma, blastocitis, etcétera, o, por ejemplo, factores de riesgo en pacientes neutropénicos, ¿no? Neutropénicos, para, o trasplantados, etcétera. Eh, ¿Cómo debemos usar los antibióticos? Hay una propuesta de usar infusiones prolongadas de beta-lactámicos para el mantenimiento después de un bolo inicial. Es una buena propuesta que se implementa en varios sitios, pero que no tiene estudios sostenidos. Entonces nosotros podemos dar, pero no lo niega, ¿no? Pero no se ha visto que sea mejor a estar dando en bolos. Hay que pensar también en el efecto postantibiótico, etcétera, y ver si también el antibiótico es tiempo dependiente o dosis dependiente. ¿Cómo vemos la farmacocinética y farmacodinamia, no? Entonces, eso debemos de también evaluarlo en función a cada uno de los fármacos que estamos hablando. Ya saben que la farmacocinética va a modificarse de acuerdo también a las condiciones del paciente, y más todavía la farmacodinámica. Por ejemplo, pacientes que no tienen buen, buen nivel de irrigación, tienen perdón, tienen presencia de ateromas, o insuficiencias venosas, insuficiencias vasculares, entonces pues hay un problema serio, ¿no? Control de la fuente de infección. Entonces, si nosotros identificamos el sitio de infección, se debe de tratar de eliminar la mayor cantidad de elementos que estén produciendo la infección. Entonces, por ejemplo, eso ya es una norma, ¿no? Si vemos que el paciente está con una tromboflebitis, ya sea por catéter central o por vía periférica, entonces debe retirar ese elemento. Es una cuestión que sí tiene mucha evidencia. En los pacientes eh, se recomienda
evaluaciones diarias para ir reduciendo la cantidad de antibióticos. Entonces, lo que nos interesa siempre es la desescalar el antibiótico. ¿Por qué? Porque a veces damos asociaciones y estamos llegando a niveles tóxicos del antibiótico. Entonces, si nosotros seguimos dando esas mismas cantidades, el paciente va a hacer una reacción adversa o va a haber un problema de mayor complicación. Entonces, vamos a tener que ir viendo en qué momento en el paciente séptico o chocado tenemos que ir ya desescalando, o sea, bajando las dosis o empezando a retirar asociaciones que hemos dado en altas dosis. Si bien eso es lo que se recomienda, pero no hay exámenes o estudios muy grandes, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen que durar los antibióticos? Entonces, es el tiempo de duración más corta de terapia, la que se sugieren algunas guías, pero eso no tiene un buen respaldo. Entonces, lo que hay que hacer es claramente viendo la mejoría del paciente, ¿no? Ahora, hay antibióticos que se deberían dar o sea, intentar dar en menos por tiempo posible, ¿no? Por ejemplo, los aminoglucósidos, porque sabemos que van a producir siempre reacciones adversas. Eh, ¿Cómo hacemos con los biomarcadores? Eso es importante, ¿no? Los biomarcadores son un elemento muy bueno para poder hacer seguimiento de pacientes infectados. Ya hemos hablado de los biomarcadores clásicos, ¿no? Eh, lo que se sugiere es usar, por ejemplo, la procalcitonina como el principal biomarcador para eh, la continuación o suspensión de antibióticos. Pero, si bien es es en todas las vías, pero no tiene estudios niveles muy sostenibles, ¿no? El manejo hemodinámico, eh, usar cristaloides como líquido de primera reanimación. O sea, ¿qué cristaloides usamos? Nosotros usamos la plataringe, cloruro de sodio, dextrosa, soluciones, etcétera. Entonces, cristaloides. Eh, sí tiene una recomendación fuerte. Bueno, lo importante es al principio utilizar cristaloides. Como parte de la práctica, nosotros no usamos cristaloides combinados para reanimación. Por ejemplo, si damos soluciones que tengan potasio, ¿no? Como la solución Ringer, etcétera, entonces, y el paciente está haciendo, digamos, un shock con lesión renal, vamos a tener un paciente eh, poniéndolo más en riesgo para una, una hipercalemia. Y eso lo hemos visto en pacientes chocados no solamente por, por infecciones, sino también por otras causas, ¿no? Entonces, otros ponen, lo que estamos hablando, utilizar cristaloides balanceados en lugar de una solución salina normal para la reanimación. Eso, o sea, si bien se podría usar, ¿no? Y se usa, pero mejor es siempre usar la solución salina normal para la reanimación. Entonces, por eso esta recomendación de usar el cristaloide y ser conjuntos balanceados, eso no tiene muchos estudios sostenibles. Eh, en el caso del uso de albúmina, ¿no? Se puede usar en pacientes que han recibido grandes cantidades de cristaloides. No tiene una evidencia clara, ¿no? Entonces, si bien se hace en gran cantidad de servicios, pero no es muy claro. Hablando de la albúmina como sustituto de volumen, ¿no? Eh, Almidones para reanimación. Entonces, hay, acá sí hay evidencia, ¿no? No utilizar almidones para reanimación. Entonces, tenemos algunas sustancias como sustitutos de plasma, etcétera, que contienen almidones. Entonces, eso sí no se debe usar. Eh, Gelatina para reanimación, también la recomendación es muy débil, ¿no? A ver, acá vamos a ver. En agentes vasoactivos, ¿qué cosa usamos? La dopamina, vasopresina, epinefrina, cerepresina o angiotensina. Entonces, ¿qué debemos preferir usar en pacientes, no? Entonces, se recomienda usar la noradrenalina como primera línea en lugar de otros vasopresores. Esa recomendación es fuerte, es firme, ¿no? Entonces, por eso es que algunos esquemas han cambiado, ¿no? Nosotros
Anteriormente empezábamos con dopa, con dos brutas, después pasábamos recién a noradrenalina. Entonces, dopamina, sí, lógico, eso sí tiene una alta calidad de evidencia. Muchos estudios multicéntricos nuestros, vasopresina, la calidad moderada. Epinefrina, entonces estos ya tienen una evidencia de baja calidad. En pacientes que reciban noradrenalina con niveles de presión arterial media inadecuados, pues acá se sugiere agregar vasopresina. Entonces, en lugar de aumentar noradrenalina. Entonces, es un poco lo que también nosotros hacemos. Lógico, por cuidar el grado de vasoespasmo que vamos a tener con la noradrenalina, ¿no? Pero no hay una evidencia clara. Si bien se usa, pero no hay una evidencia clara, no hay estudios grandes, ¿no? Eh, Igual, en pacientes que a pesar de la noradrenalina, la vasopresina no mejora, entonces se debe usar epinefrina, es lo mismo que el anterior, tenemos el mismo problema. Ceftriaxona tiene una baja recomendación, aunque están un poco las inotrópicos. Entonces, en pacientes que estén con un buen volumen y una presión arterial adecuada, se debe agregar dobutamina a la norepinefrina o esa epinefrina sola, entonces tampoco no hay buenos estudios. Y eso también, ¿por qué? Por lo mismo que estamos haciendo, o sea, vamos a aumentar el vasoespasmo. Y si es un paciente que está chocado, este paciente probablemente tenga ya más, que tenga lesiones, especialmente a nivel de microcirculación. Nosotros agregamos un vasoespasmo mucho mayor con las epinefrinas. Eh, Monitorización y acceso cardiovascular, entonces usamos, o sea, un procedimiento invasivo, por ejemplo, los catéteres intracardíacos, etcétera, en lugar de un control no invasivo, eh, se debe de hacer, ¿no? Entonces, eso tampoco no tiene una evidencia total. A veces los procedimientos muy cruentos pueden ser deleterios. Si se inician vasopresores periféricos para establecer la PAM, la presión arterial media, eh, hasta que se asegure un acceso venoso central. Lógico, tenemos que mantener cierto nivel de intravascular, pero no tiene un respaldo importante. O sea, hay que evaluar esto, ¿no? Si es que se puede hacer o no. El equilibrio de fluidos, no hay evidencia para hacer una recomendación restrictiva en las primeras 24 horas. Y esto es importante porque nosotros a veces cuando manejamos pacientes chocados, entonces los saturamos con líquidos para poder levantar la presión, ¿no? Pasamos 2, 3, 4 litros o mantenemos entre 35, 30 y 50 gotas por minuto y el paciente vamos a tenerlo pues edematizado y con mayor compromiso ventilatorio, oxigenatorio, con edemas pulmonares, etcétera. Bueno, un poco para avanzar más rápido, ¿qué otros temas más se tocan acá en estas recomendaciones? ¿Cuáles son estos objetivos en la oxigenoterapia? ¿No? Entonces, en sepsis, a no ser que haya realmente una desaturación seria, se le debe recién empezar con oxigenoterapia. No se indica, no es lo más importante. Bueno, si hicimos en pacientes con COVID, claro, esa era la primera indicación, ¿no? Pero es una afección exacta de un órgano del sistema respiratorio. Entonces, acá, por ejemplo, el oxígeno nasal de alto flujo se debe de preferir a la ventilación invasiva. Entonces, pero esta recomendación tampoco no tiene estudios que lo sustenten. Sin embargo, vemos que va bien. Entonces, en la ventilación invasiva se prefiere el oxígeno de alto flujo a la ventilación invasiva. ¿Por qué? Porque la ventilación no invasiva, si bien vamos a aplicar presión positiva a través de máscaras de presión positiva, vamos a tener una alteración en el ritmo, por ejemplo, de ventilación en un paciente que tiene algún nivel de obnubilación de la conciencia, no hay problemas ahí, ¿no?
En pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo por sepsis, entonces se debe primero usar una ventilación de volumen corriente bajo, 9 mililitros por kilo, en lugar de una estrategia de volumen corriente alto, más de 10 mililitros por kilo. Esto sí tiene una recomendación muy alta, ¿no? También, si vamos a usar las presiones, ¿cómo vamos a usar las presiones del ventilador y qué límite debemos tener, ¿no? Solamente llegar a 30 centímetros de agua, ¿no? Porque si les ponemos presiones más altas, vamos a observar traumas. Eso también tiene una fuerte recomendación. Y eso lo hemos visto pues en pacientes con COVID severo, ¿no? A veces tenemos más problemas por el barotrauma que se producía y el mal manejo de tipo ventilatorio. Y el PIP, ¿no? Entonces, si hay una sepsis moderada, pues se debe utilizar un PIP más alto que un PIP más bajo. Eso también es condicionante de barotrauma, hay que saber manejar el PIP. Porque le ponemos más PIP, mantenemos más aire durante mucho tiempo y a mayor presión en el alveolo, vamos a romper el alveolo. Bueno, acá tenemos las maniobras de reclutamiento, el volumen corriente, ya son más específicos. Acá viene una recomendación nueva, ¿no? Que sale después del COVID, que es la ventilación en decúbito, ¿no? Antes eso casi no se usaba, pero después del COVID ya se volvió una norma, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero es para usar en pacientes con respiratorio moderado grave. Y ahí se usa el decúbito prono durante más de 12 horas diarias. Esto sí tiene una recomendación fuerte, ¿no? Aunque, y hay varios estudios. Por eso es que se volvió una norma. Entonces, todos los que manejan pacientes en cuidados intensivos, pues saben que esto ya es una recomendación. Usar bloqueadores neuromusculares. Entonces, se podría usar pues bloqueadores en forma de bolos, que mejor que en forma de infusión, y monitorizar bien la, la, los bloqueadores, ¿no? Por membrana extracorpórea, bueno, eso no lo tenemos, hemos estado pidiendo en el tiempo del COVID. Terapias que se coadyuven, ¿no? Los corticosteroides. Entonces, ahí yo recuerdo bien que antes se usaba pues el Decadron Shock, me acuerdo, ¿no? La persona de grandes dosis. Entonces, después de haber tenido la experiencia con el COVID, hemos visto que los corticoides en gran cantidad son más deleterios que lo que se aplica normalmente. Entonces, el, el uso de, o sea, el uso de corticoides intravenosos en cantidad no tiene estudios que lo sustenten mucho, ¿no? Entonces, en el shock séptico, clásicamente se usa la hidrocortisona endovenosa en dosis de 200 miligramos por día, administradas en dosis de 50 cada 6 horas, ¿no? Como infusión continua. Es ahí donde debemos un poco quedarnos, porque después va a ser peor, ¿no? Hemoperfusión eh, con polimixina, bueno, estamos en la recomendación es baja para poder usar. Uy, ya nos hemos pasado, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos sobre la hora. Transfusión de glóbulos rojos, eh, tampoco no es, la recomendación no es muy buena en pacientes que estén con shock séptico. Y el uso de inmunoglobulinas endovenosas no tienen buenos estudios, ¿no? En el caso de la profilaxis de las trombosis venosas, entonces se debe usar la profilaxis sí o sí, a no ser que haya una contraindicación. Eso sí tiene buenos estudios, una buena calidad de estudios, ¿no? Entonces, ¿qué se usa? La heparina de bajo peso molecular, en lugar de la heparina no fraccionada, ¿no? Para la profilaxis de trombosis venosa. Eso sí tiene muy fuerte recomendación, ya sabemos que. Y bueno, y está en todas las guías ahora actualmente, ¿no? No utilizar profilaxis mecánica, ¿no? Entonces, en algunos casos no es recomendable. Entonces, se debe de asociar ambos, no solamente usar, o sea, el vendaje,
hay miembros inferiores, solamente a veces hacemos eso, no, en pacientes que estén, bueno, en pacientes chocados mucho nivel. Entonces debe de hacer ambas cosas. El reemplazo renal, o sea, estamos hablando de diálisis, o diálisis o hemoperfusión, ¿no? Entonces, en algunas guías se indica, ¿no es cierto? Solamente si el paciente tendría insuficiencia renal aguda, lo cual, si bien es una recomendación, pero no tiene estudios de mucho peso. El control de la glucosa, ese es importante, ¿no es cierto? Entonces, se debe de iniciar en pacientes con shock séptico con insulina, ¿no? Cuando la glucosa está por encima de 180 miligramos por decilitro. Entonces, eso sí es una recomendación fuerte. El paciente séptico va a ser hiperglicémico y se debe siempre comenzar a manejar insulina en estos pacientes. Miren, acá vitamina C. Eh, hicimos una exposición en ese tiempo, inclusive un pequeño articulito por ahí, sobre lo deleterio que era utilizar vitamina C y es en pacientes que están en shock séptico. Paciente con, por ejemplo, en el COVID, paciente en el COVID muy grave, un COVID muy severo, ¿no? Chocado, etcétera. Y ustedes veían que todos los pacientes venían con infusiones de vitamina C. Entonces, la lógica era sencilla, pues no, si no estamos viendo a un paciente que está produciendo gran cantidad de redox, está acidificándose, etcétera, y está produciendo pues oxidación masiva, no le podemos poner pues, un elemento en gran cantidad que va a producir mayor oxidación, mayor redox, el paciente se va a complicar. Entonces, la, al- hubo varias publicaciones que, no tenemos que más, o sea, eran cartas al editor, etcétera, con observaciones que veían que pacientes tenían un pronóstico peor. Y ahora, bueno, la indicación de vitamina C en dosis bajas, claro, que oral se puede hacer, pero en la cantidad de vitamina C que les dábamos los pacientes graves no se debe de hacer. Bueno, y eso también es lo mismo, ¿no? Acá la recomendación es baja porque no hay estudios. La aplicación de bicarbonato. Si bien nosotros tenemos que bajar la acidosis, la acidez o lactato, no es mejor usar el bicarbonato. Y eso ya fue dicho hace mucho tiempo. Pero sin embargo nosotros usamos. Si bien teóricamente sería lógico, que está el paciente con una acidosis láctica, le tenemos que bajar la acidosis usando bicarbonato. Pero no se ha visto pues, que haya una mejoría. Por eso no hay una buena recomendación. Bueno, la nutrición es importante, ¿no? Y también se plantea de que deberían ser alimentados por vía enteral, ¿no? Dentro de las 72 horas. Esa recomendación es muy baja. Entonces, mejor es seguir con nutrición parenteral, ¿no? La otras sugerencias, o sea, otras recomendaciones de estas guías son cuidados paliativos, apoyo entre pares, las transiciones de pensión, ¿no? Evaluación económico-social del paciente, educación a los familiares, decisiones compartidas con otros. Por eso siempre es importante tomar las decisiones más graves en juntas médicas en este tipo de pacientes, las planificaciones de la alta, terapia preventiva, etc. Entonces, pues, eh, más grande, pero es interesante ver ese tipo de propuestas y tantas indicaciones que tiene un paciente con sepsis y cuáles más o menos están bien valoradas, cuáles se pueden aplicar, pero no tienen los estudios y cuáles se niegan, ¿no? O sea, cuáles están demostrando que no deben de aplicarse. Bueno, espero que esta charla muy rápida, porque el tema es muy extenso, nos sirva un poco con un panorama para poder eh, evaluar bien a nuestros pacientes, ¿no? En diferentes áreas. Bueno, esto ya son temas un poquito más específicos, pero ya nos están cortando la hora. Bueno, si hay alguna pregunta por el chat, si no hay, bueno, terminaríamos acá. Bueno, gracias por su atención y hasta la próxima. De Agradecemos la excelente participación del doctor Montoya y les
invitamos a poder reforzar esos conocimientos en el YouTube institucional. Gracias, doctor, y hasta otra oportunidad.